Por último, vamos a ver lo que es el desmontaje de los cojinetes, la última parte del capítulo que tenemos, el capítulo que nos embarca de cojinetes. La última parte que vamos a ver es el desmontaje, vemos o cómo debemos realizar el desmontaje de los cojinetes. Se pueden desmontar de muchas formas, ¿vale? Unas mejores y otras peores. No siempre vamos a poder aplicarlas todas, por lo tanto, siempre nos debemos de basar en lo que podamos, dentro de las posibilidades que tengamos, elegir la mejor de ellas. La prensa, por medio de una prensa hidráulica, ¿vale? Aplicando la carga progresivamente, sería el método más el método más ideal. Ese sería el ideal, el que la carga la aplicamos poco a poco, mediante una prensa que repartimos las cargas, la carga siempre se hace en la misma dirección, no como en los golpes, por ejemplo. Y nos tenemos que auxiliar entre una pieza, que ponemos entre la prensa y el cojinete, ¿vale? Para que la fuerza se reparta uniformemente. ¿Vale? A ver si tenemos aquí una... No tenemos aquí imagen. ¿Vale? Entonces, mediante prensa hidráulica, que la tenemos nosotros en el taller, que la habéis visto en la entrada de la fragua a la izquierda, es donde tenemos una prensa hidráulica. Entonces, mediante esa prensa o una prensa similar, es como sería el método ideal. Ya os digo, no siempre es posible hacerlo, pero si es posible, pues sería lo ideal. Ahora, otro de los métodos, cuando no podemos aplicar la prensa hidráulica, pues tenemos que usar un método mecánico, como por ejemplo un extractor. Hay muchos tipos de extractores, hay muchas formas de realizar la extracción, cada fabricante tiene lo suyo, hay infinidad de sistemas. Entonces, vamos a ver algunos de los más comunes en las figuras 33 y 34, que lo tenéis aquí. ¿Vale? Aquí tenéis uno en el que veis el extractor que llega a desmontar el cojinete, porque nosotros introducimos una pieza auxiliar, ¿vale? Por la parte exterior o la parte, dijéramos, contraria al extractor, que es la que me ayuda a tirar, o que ayuda al extractor a tirar de ese cojinete, ¿vale? Es esta pieza a la que me refiero, es esta pieza de aquí, ¿vale? Una pieza que me auxilia para yo poder poner el tornillo del cojinete, ¿vale? Y que me tire de esta pieza, y esta pieza a su vez me haga la presión sobre el cojinete y yo lo puedo extraer, ¿vale? El cojinete, el extractor tiene sus patas que apoya sobre las piezas de nuestra máquina, sobre el elemento que sea, donde esté colocado el cojinete, y aquí sirve de apoyo, y sobre esta pieza es la que hace la presión, dijéramos, en ese sentido. Entonces este sería uno de los sistemas para extraer los cojinetes, y sería muy válido. Este sistema con extractor sería muy válido porque yo estoy, dijéramos, aplicando una presión uniforme sobre las caras del cojinete, y no se va a dañar apenas ese cojinete a la hora de extraerlo. ¿Vale? Otro que tenéis aquí es la figura 34, ¿vale? Que es otro sistema de extracción. Es un sistema un poco diferente al anterior, ¿vale? Voy a centrarlo un poquito mejor, que se vea completo. Vamos a ver. No, aquí, ¿vale? Entonces tenemos este tractor tiene unas patas desplazables, es decir, estas patas de aquí yo las puedo desplazar hacia arriba o hacia abajo dentro del extractor. A las patas yo le tengo unas tuercas de unión con los tornillos, ¿vale? Que las uno aquí, esas patas. De manera que al girar el husillo, yo voy girando aquí el tornillo, hace que esto empuje hacia allá, ¿vale? Empuje a ese cojinete
a través de mi pieza auxiliar, ¿vale? Que en este caso no es la doya que yo uso para montaje, pero es muy similar, ¿vale? Porque aquí tenemos una holgura que la doya para montaje no la tiene, pero es una pieza similar, ¿vale? Una pieza que yo interpongo entre mi extractor, ¿vale? Y mi cojinete. Entonces, a girar este tornillo, empujamos la pieza auxiliar y esta pieza auxiliar reparte la fuerza sobre las caras del cojinete y este cojinete se desplaza hacia la derecha en este caso y lo voy desmontando poco a poco. Entonces, el desmontaje se realiza correctamente, no daño el cojinete y esto sería otro de los sistemas válidos para realizar el desmontaje mediante extractor. Otro de los sistemas, ¿vale? Otro de los sistemas que hemos dicho es el que nos queda, sería el desmontaje mediante martillo o mediante golpes. Yo los golpes no los voy a hacer directamente sobre el cojinete, ¿vale? Este es uno de los métodos más rápidos, el método más rápido, pero en el que más puedo dañar el cojinete. Lógicamente, el martillo no va a ir golpeando directamente sobre mi cojinete, porque si no voy a dañar muy fácilmente, voy a dañar la superficie del cojinete, esta cara de aquí. Por eso yo coloco una pieza intermedia que es la sufridera para que esta pieza haga las presiones o se reparta las presiones sobre la cara del cojinete y yo golpeo a la pieza de ahí directamente. Esta pieza me ayuda a extraer cojinete y el cojinete lo dañaría lo menos posible. Ya os digo, es el método que por desgracia es el que más se utiliza porque es el más rápido, pero es el que más daña el cojinete. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta, que si yo dispongo de otros métodos mejores que este, los métodos que hemos hablado antes, pues sería mucho mejor que llegar a usar el martillo y la sufridera. También podemos tener otro método que sería por golpes, ¿vale? Que sería un poco mejor que el del martillo. No es un extractor porque no se hace poco a poco, pero se hace por golpes también. Pero sería mejor que el martillo. Si os fijáis, es un extractor de masa deslizante, en el que mediante esta masa que tiene un peso considerable, yo voy golpeando esta parte de aquí del extractor y esos golpes van a ir haciendo que la presión se produzca aquí, ¿vale? Por ayuda de nuestra pieza también auxiliar y el cojinete vaya desplazándose poco a poco mediante los golpes que yo voy dando. La masa se desplaza hacia allí rápidamente, golpea contra esta pieza y por medio de la varilla o del eje yo voy a transmitir el esfuerzo a esta cara de aquí del cojinete. Entonces poco a poco lo voy a ir extrayendo. Este tipo de extractores o de masa deslizante en automoción creo que son bastante habituales. Que sepáis que hay masas, perdón, de diferentes pesos, como de 1,1 kg, de 2,3, etcétera, ¿vale? Y aquí es como se indica el proceso o la forma de extraerlo. Y normalmente, ¿vale? Como me dice aquí al final, una cosa ya que con esto terminamos, no tiene mucha importancia y que es de lógica. Normalmente los cojinetes se podrán extraer hacia los dos lados, pero puede ser que no podamos acceder por uno de ellos. Entonces tendríamos que auxiliarnos como por los casquillos que estamos viendo en esta figura de aquí, ¿vale? En la figura 37, ¿vale? Un casquillo en el que, si os fijáis lo que me dice aquí, es que no puedo acceder por los dos sitios, ¿vale? Por lo que me comenta en este párrafo, es que yo no puedo acceder por uno de los dos laterales como podría acceder aquí. En este yo puedo acceder tanto por este lateral de aquí como por este lateral. Lo único que yo tengo que extraerlo hacia la izquierda, dijéramos. Pero en este caso, el cojinete tiene que salir hacia arriba, sí o sí, pero yo no puedo acceder aquí, ¿vale? No podría acceder desde la parte de abajo para colocar la tuerca o dijéramos o la pieza sobre la que yo voy a extraer o voy a tirar con mi extractor de masa deslizante. Por lo tanto, existen
Existen las piezas especiales que hacen que tengan un taladro grande aquí en la parte central, esta pieza, que yo, dijéramos, inclinándola, voy a ser capaz de introducirla hasta el fondo y una vez que la coloco, dijéramos, perpendicular al cojinete, al eje de mi extractor, voy a poder tirar hacia arriba, ¿vale? Permite ese juego, ¿vale? Que me va a servir para extraer este tipo de cojinetes en los que por una de las partes no puedo acceder. Como bien me dice aquí, la masa yo la puedo extraer o la puedo sustituir, este extractor de masa, por un extractor de pata con un usillo normal, ¿vale? Que sepáis que existen este tipo de tuercas también que me facilitan este desmontaje cuando solamente puedo acceder al cojinete por uno de sus laterales, ¿vale? Y aquí viene la explicación del dibujo y poco más que decir ya. Con esto terminamos el tema y ya está. Mañana, vamos, yo estoy a vuestra disposición, ¿vale? Cuando queráis las dudas, me preguntáis por email o me escribí, vamos, un Qualitas o algo y yo os contesto, ¿vale? Nos conectamos, contesto por el propio email o algo, ¿vale? Así que bueno, con esto terminamos el tema.